Bueno, el primer punto importante de la nueva conciencia planetaria, sin lugar a dudas, es el descubrimiento del inconsciente. La psicología es una ciencia muy nueva, no tiene más de 100 años, pues 120 años tal vez. Y con los llamados maestros de la sospecha, entre ellos Freud y Jung, Nietzsche también, se reveló en ese tiempo la existencia de un subsuelo de la mente. Freud sacó de debajo de la mesa y puso encima los deseos inconscientes personales, el inconsciente, lo que llamamos en psicología el inconsciente personal. Es decir, los deseos que no haces conscientes se transforman en síntomas, se transforman en proyecciones a través de las equivocaciones en el lenguaje, pero también a través de proyecciones emocionales y comportamientos. Y eso a nivel colectivo es inquietante porque ya Jung también lo había expresado, que el nuevo peligro del ser humano eran las fuerzas inconscientes. Vemos, por ejemplo, la realidad de la Segunda Guerra Mundial, que no está muy lejos en nuestra historia, más de 68 años, y vemos como Jung hablaba de que había que tener cuidado con la bestia rubia, y se refería a su propio pueblo, al pueblo alemán. Jung era suizo, pero de la parte alemana de Suiza, y años antes de la guerra él empezó a tener alucinaciones con la guerra y a advertir de que existe un inconsciente colectivo, o existía un inconsciente colectivo en el pueblo germano, porque era un pueblo guerrero que había sido invadido históricamente por Napoleón, los franceses, por los griegos, Alejandro Magno, por los romanos, los césares. Y las guerras significan muertes de hombres, de niños, de mujeres, asesinatos, violaciones. Y todos esos registros van quedando en el inconsciente colectivo. De hecho, el descubrimiento de que existe un inconsciente colectivo en el planeta, en el ser humano, ese inconsciente colectivo no está guardado en un cajón, ni está guardado en una memoria USB de un computador. El inconsciente colectivo está guardado en una dimensión epigenética. Es decir, lo que decía Teilhard de Chardin, existe una biosfera planetaria, la capa biológica planetaria, animales y plantas, nosotros también, pero existe una psicosfera o noosfera planetaria electromagnética. Allí hay un campo de información que se llama el inconsciente, y ya lo podemos entender, es como que todas las cosas que suceden a nivel colectivo se suben a esa nube del inconsciente. Esa nube está y existe desde que el hombre es colectivo y tiene una mente, porque la mente es una dimensión en sí misma, es una dimensión antimateria, pero guarda información. Entonces esa información guardada en un pueblo guerrero, castigado y invadido, llega a una masa crítica, y no faltaba sino que llegara una persona como Hitler con un complejo de inferioridad y detonara ese complejo interno de este pueblo para que se desarrollara y se detonara una carga colectiva que venía dándose de tiempo atrás. Así funciona el inconsciente colectivo. Entonces, el primer elemento de la nueva conciencia planetaria es que existe un inconsciente colectivo, existe un inconsciente personal,
Y ese inconsciente puede ser responsable de las guerras pasadas, fue responsable de las guerras pasadas y también de la evolución pasada, pero también de las guerras futuras. La forma como vivimos y como somos conscientes de esa información que tenemos guardada y de lo que tenemos como potencial positivo y negativo de ese inconsciente es tal vez uno de los elementos más importantes para la nueva conciencia planetaria. En estos 2000 años el hombre será consciente de que lo que guarde como persona y como colectivo y lo que no resuelva como colectivo lo proyectará como destino. Eso era una de las frases de Diego Jung. Igual que sucede en el hombre individual, cuando uno no resuelve sus energías psíquicas y las reprime, las proyectará más adelante y se encontrará con ellas como destino. Nos tropezaremos con las rabias que no hemos querido resolver, con los deseos que no hemos querido asumir, con las aptitudes que no hemos querido desarrollar. Así el hombre individual y el hombre colectivo. Del inconsciente, de la forma como podamos estudiar el inconsciente también, depende cómo va a ser la historia de aquí en adelante.